sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, estamos agradecidos al Señor por la familia, el matrimonio, que en este día se estará llevando, hermanos, el hogar, se estará llevando, hermano, el matrimonio, y suplicamos al Señor ese cerco protector que da a través de la oración, el culto familiar. Estamos dando la bienvenida a todos aquellos que por primera vez sintonizan esta red de canales del Evangelio Eterno. Estamos llevando, hermanos, como matrimonio, la familia, pedir al Señor que no dejemos de orar, que busquemos cada día su consejo, su dirección y su protección a través de esa oración. Te doy la bienvenida, estamos llevando en este día el matrimonio y suplicamos la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que dirige este ministerio y dé gracia, hermanos, en el culto que se llevará en este día. No dejemos de reunirnos en el altar de adoración como familia, pedir un cerco protector para cada uno de nosotros. Estamos en este día dando la bienvenida a todos aquellos matrimonios que están pasando problemas, situaciones difíciles. Unámonos cada día, hermanos, como familia, como matrimonio, a estar orando y llevando esa necesidad a la presencia sagrada del Espíritu Santo para que sea Él el que dirige este hogar y bendiga esta familia. Amén. Vamos a pedir al Señor su bendición. Nos ponemos de rodillas, ahí donde te encuentres, si puedes arrodillarte, y si no puedes, dobla rodillas espirituales. Unámonos en este tiempo difícil en lo cual pedimos esa gracia inmerecida que Dios nos conceda a través de la oración. Vamos a hacer la oración en este momento. Amado Dios, de rodillas humildemente venimos a darte la honra, la gloria y la alabanza. Digno eres, Señor, de recibir el poder y la gloria por la eternidad. Santo, santo, santo. Oramos ante todo dando gracias, Señor, por tu sangre derramada, porque no nos dejaste huérfanos, nos dejaste al Consolador, tu Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Alabo tu presencia. Señor, me duele haberte ofendido. Perdona la rebeldía de mi corazón. Perdona, Señor mío, que no hago tu voluntad, sino la nuestra. Rogamos ante todo, Señor, inclina tu oído y reconcílianos, Señor, porque nos duele haberte ofendido, con el pensamiento, con palabras y actitudes que ofenden tu presencia. Te rogamos, Señor Jesucristo, que cada día transformes nuestro carácter.
Ayúdanos a vencer toda debilidad, toda falta, todo pecado. No lo podremos hacer, Señor, solos. Necesitamos el poder de tu Santo Espíritu. Da gracia en esta oración que se eleva para el hogar, para la familia, y suplico por todas las lágrimas que se han derramado, por ese dolor, Señor mío, que están pasando familias. Te suplico humildemente, Señor, revélate en sus corazones, consuele ese corazón. Da gracias, Señor, a aquel que ha clamado y ha suplicado tu misericordia. Pongo los matrimonios, los hogares, las familias, y te suplico que edifiques la casa. Gracias te doy, Señor, por la reflexión que darás en este día. Úngela con el poder de tu presencia y da convicción en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día la reflexión, la necedad aleja la verdad. Estamos pidiendo al Señor que Dios dé gracia, hermanos, en que cada día seamos sabios y no seamos necios. Efesios 5:15 dice así la palabra de Dios. Anota la cita bíblica, hermano, porque se proyectan precisamente para que tú compruebes que lo que se habla Dios lo ha mencionado. Dice, mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El sabio se caracteriza por su ignorancia. Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos muchas veces por ignorancia a lo que nosotros queremos hacer. Por eso en este día estamos llevando, Sergio, la reflexión, la necedad aleja la verdad. Así es. Estamos pidiendo al Señor que Dios dé gracia, hermanos, en lo que se va a testificar. Lleva las citas bíblicas, comprueba que lo que se menciona, Dios nos está consolando a través de sus promesas. Sergio, culto familiar. Llevemos la reflexión que Dios nos muestra en Efesios 5:15. Sí. Amén. Así es, la palabra de Dios, hermanos, es la que nos fortalece, es la que nos guía, Amén. es la que nos enseña, pero sobre todo, hermano, actúa en cada uno de nosotros con muchos beneficios. La palabra de Dios es bondadosa Amén. en cuanto a aquel que la busca. La misma palabra de Dios, hermanos, nos revela cuál es el pensamiento del hombre, cuáles son sus sentimientos, cuál es el carácter que ha venido definiendo a través de la educación que ha recibido, primeramente en su hogar y después, hermanos, en las diferentes etapas o en las diferentes facetas de su vida. Todos hemos recibido una educación, pero la Biblia nos enseña que no hay mejor conocimiento que se pueda adquirir que es a través de su palabra. Podemos nosotros, hermanos, asistir a escuelas, a colegios, a facultades. Podemos prepararnos de una manera teórica para desenvolvernos en una actividad que va a ser la base de nuestro futuro. Y eso está bien. Pero es mejor cuando nosotros, hermanos, cimentamos nuestros principios, nuestros valores en una educación cristiana. Y esa educación cristiana, hermanos, se obtiene en el hogar. Desde los primeros pasos de nuestro diario vivir, debemos de ser guiados, debemos de ser enseñados, debemos de procurar estar atentos al consejo divino. Por eso en el culto familiar, hermanos, lo que enfatizamos mucho es de que debemos de tener una instrucción bíblica, un conocimiento de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de las verdades que Dios revela a cada uno de nosotros, que son para nuestro beneficio personal. Y una de las bondades que el conocimiento de la verdad nos atrae para poder aprenderlo es la conformación de nuestro carácter.
A mayor conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, hermanos, nosotros espiritualmente crecemos más. Y ese crecimiento espiritual se va a reflejar en nuestra propia vida. Porque voy a aprender de lo que la palabra de Dios me orienta para ser un buen hijo de Dios, para ser un buen padre de familia, para ser un buen ciudadano, Amén. para cumplir con mis deberes religiosos, para poner por obra, hermanos, todos los preceptos que la palabra de Dios presenta para mi propio beneficio. En la formación de mi carácter, Dios va a ir eliminando, hermanos, todo aquello que nos estorba. Cuando no hay una verdad bien cimentada en lo que yo creo, entonces vivo en una ignorancia y por lo tanto no puede venir una transformación de mi manera de pensar, de mi manera de sentir, de mi manera de actuar. En esta oportunidad, hermanos, vamos a considerar un tema que tal vez, hermanos, en algunos cueste trabajo superar, porque no han profundizado bien cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y estamos hablando acerca de la necedad. Un hombre necio, hermanos, es un hombre que no pone por obra la verdad que posiblemente tenga. O tal vez no tenga esa verdad. Por eso es un hombre ignorante. Y esa ignorancia nos hace caer en ser hombres necios, porque defendemos puntos de vista que no están cimentadas en una verdad. Por eso la necedad que algunos manifiestan es una demostración, hermanos, de que no hemos profundizado o de que tal vez nos haya faltado esa motivación para escuchar lo que Dios nos dice, para ir refinando nuestro carácter. Por eso un hombre necio, hermano, se caracteriza porque es un hombre ignorante. Ignorante porque no cimienta lo que él dice conocer con una verdad. Por eso no se sabe muchas veces lo que el necio podía haber avanzado o por lo que el necio debe de saber. Y si lo sabe, no lo pone por obra. Y es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Hemos leído aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 5 y el versículo 15, cómo la misma palabra de Dios, hermano, nos exhorta. Amén. Y nos marca específicamente a que no caigamos en el camino de la necedad. Efesios 5:15, la palabra de Dios dice, mirad pues con diligencia. La palabra nos exhorta a estar atentos con inteligencia. La diligencia, un hombre diligente, hermano, ese es un hombre inteligente. Es un hombre que lo que sabe lo pone por obra. Por eso dice la Escritura, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y aquí es donde nosotros empezamos a reflexionar. ¿Por qué camino andamos? ¿Buscamos el camino de la verdad o buscamos el camino de la comodidad? Por eso es necesario que nosotros aprendamos y busquemos la revelación de Dios a través de su palabra, porque es la que nos va a ir guiando por los caminos de Dios. Y sigue diciendo la Escritura, dice, no como necios, sino como sabios. El sabio, hermanos, fundamenta el conocimiento que tiene por una verdad. Este es ser un hombre sabio. Y por lo tanto, este hombre que fundamenta el conocimiento con una verdad anda en los caminos de Dios. Al andar en los caminos de Dios, su carácter se va refinando y se va pareciendo al carácter de Cristo. Amén. Porque hacemos lo que Cristo nos dice que hagamos, porque lo obedecemos y porque lo imitamos.
Sin en cambio, la Escritura dice, no como necios. Y ahí volvemos a caer en lo que comentábamos. El necio es un hombre que no fundamenta sus ideas en una verdad. Por eso la necedad, hermanos, es vivir como una irrealidad. Una irrealidad, hermanos, nos conduce a una mentira. Y esta mentira nos conduce a una necedad. Un hombre necio por eso se caracteriza. Porque inventa, porque cree, porque piensa, porque deduce por él mismo, defendiendo sus argumentos. Ese es un hombre necio. Pero un hombre sabio es el que se basa en una verdad. Y en este caso, el cristiano, nos basamos en la verdad que está escrita. Aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 12, y el versículo número 15, la escritura dice, y aquí la misma escritura, hermanos, nos empieza a dar cuáles deben ser los pasos para ir transformando mi carácter y para poder diferenciar lo que me ocasiona la necedad o vivir en la necedad y transformarme a lo que Dios me manda. O sea, dejar de ser necio y empezar a ser sabio. El camino del necio es derecho en su opinión. Y aquí la misma palabra de Dios nos presenta, hermanos, lo que estamos comentando. El necio siempre va a argumentar su pensamiento, sus ideales o su proceder en algo, en alguna falsedad. Por eso dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Algunos hermanos, cuando leen una verdad que está revelada en la Escritura, pero que les afecta a ellos, no piensan que están mal, ellos piensan que están bien. Al obedecer la palabra de Dios y al obedecer su ley moral, es un reflejo, hermano, de lo que Dios desea para nosotros. Porque Dios desea que nosotros seamos transformados y dejemos esos defectos de carácter, porque a medida en que nosotros nos estemos transformando en nuestros pensamientos, en nuestro sentir, es conforme vamos a buscar y a entender lo que Dios nos dice a través de su palabra. ¿Cuántas personas, hermanos, viven un camino que los desvían completamente de su fe? Pero sin en cambio, por su propia necedad, piensan que están cerca de Dios. Por eso la Escritura nos está señalando que el necio, en su propia opinión, todo lo ve bien, aunque esté mal. Y sigue diciendo la Escritura, mas el que obedece al consejo es sabio. O sea, ¿cuál consejo? Al consejo de Dios. La palabra de Dios, hermanos, siempre, siempre nos va a bendecir. Aunque en algunos momentos nos exhorta, en algunos momentos nos amonesta, pero es para nuestro bien. Por eso, nosotros vamos adquiriendo el conocimiento de Dios que nos va a hacer sabios, y yo lo voy a mostrar, hermanos, obedeciendo lo que la Biblia dice. Y si yo obedezco y fundamento mi opinión, mi proceder, mi forma de ser en una verdad revelada en su palabra, entonces va a venir una transformación en mi carácter. Y este defecto, que es la necedad, hermanos, se va a ir desvaneciendo. La misma palabra de Dios, hermanos, sigue diciendo aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 12, y ahora el versículo 23. El hombre cuerdo, es decir, el hombre inteligente, encubre su conocimiento. O sea que la misma palabra de Dios, hermano, nos va orientando. Un hombre que tiene el conocimiento de Dios, hermanos, lo cuida. Estamos leyendo Proverbios 12:23.
Por eso dice, el hombre cuerdo encubre su conocimiento. Cuando yo tengo una verdad revelada y estoy convencido de que es para mi beneficio, entonces yo la procuro, yo la cuido. Por eso la Escritura dice, el hombre cuerdo encubre su conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de Dios. ¿Y por qué dice su conocimiento? Porque yo lo hago mío, yo me lo apropio. ¿Por qué? Porque el Señor me lo reveló. Mas el corazón de los necios publica la necedad. Un necio, hermanos, que no quiere transformarse y que no quiere aceptar una verdad, por mucho que se le muestre, él siempre va a defender su pensamiento. Y usted va a decir, ¿por qué? Por sus defectos de carácter. Hay hombres que son orgullosos, hay hombres que son vanidosos, hay hombres que son pretenciosos. El que bajo cualquier circunstancia, aunque ellos mismos sepan que están mal, defienden su punto de vista. Quieren aparentar lo que no son. Y estas, hermanos, son consecuencias de lo que nos trae la necedad. Por eso la misma palabra de Dios nos dice que el que tiene conocimiento o el saber, como lo dice la Escritura, lo encubre, lo guarda, lo procura. Mas el corazón del necio, hermanos, publica su necedad. O sea, no solamente él está en su necedad, sino que quiere transmitir la necedad a los demás. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 26, y el versículo número 4, la Escritura, hermano, nos sigue animando, nos sigue exhortando, nos sigue revelando, nos sigue guiando acerca de cómo debe de ser nuestra conducta para eliminar este tipo de defectos de carácter. Proverbios 26 y el versículo 4, la Escritura dice, no respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también como él. Nunca, hermanos, la misma Escritura lo dice, nunca respondas al necio. Cuando usted empieza a discutir con un necio de acuerdo a su necedad, nunca van a llegar a una misma opinión. Porque el necio, hermanos, siempre va a estar en su necedad. Por eso la Escritura nos lo dice, nunca respondas al necio. ¿De acuerdo a qué? A su necedad. Para que no seas tú también como él. Cuando nosotros, hermanos, confrontamos o hablamos o discutimos con un necio, es mejor callar. Porque si no, yo me rebajo al nivel de su necedad. Habrá momento en que se pueda aclarar la situación y con una verdad usted va a convencer al necio. Pero no es la verdad de usted, es una verdad revelada por la palabra de Dios. Entonces va a llegar un momento, hermanos, en que la misma palabra de Dios convenza al necio de su necedad. Por eso nosotros nunca debemos de argumentar. La palabra de Dios, hermanos, nunca se argumenta. La palabra de Dios no es para confrontar. Sí puede haber diferentes opiniones, pero nunca uno es el que va a tratar de convencer lo que yo pienso, sino que es la misma palabra de Dios la que tiene que convencer. Por eso, cuando veamos una situación, evitemos una discusión con un necio. Va a llegar un momento adecuado, hermanos, para que en función a un escrito está y en función a una verdad, la misma palabra lo va a convencer. No es uno, es la misma palabra de Dios. La necedad, hermanos, les hace sentir a los necios como un estado de conformidad. Ellos se conforman y viven de esa manera, porque ya saben que nadie les va a discutir.
Pero sin en cambio, hermanos, esto les hace caer en otro tipo de errores. Y ese es el peligro, que si no actuamos a tiempo, pueden caer en otro tipo de errores que se manifiestan. La misma palabra de Dios, hermano, no los previene y no los señala. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 12, y el versículo número 16, la escritura dice, el necio, Proverbios 12, 16, a punto da a conocer su ira. O sea, no se puede contener, no se puede contener. Un necio por defender su necedad, hermanos, se exacerba, o sea, pierde control. No hay dominio propio en él. Y tanto defiende su necedad que llegan al punto de la ira. Por eso la misma palabra de Dios nos advierte que nunca debemos de responderle al necio, porque esto va a traer consecuencias. Aquí en Proverbios 12, 16, la escritura dice, el necio a punto da a conocer su ira. O sea, no se controla. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. O sea, la misma palabra de Dios, hermanos, nos va educando. La misma palabra de Dios, hermanos, nos va diciendo cómo debemos de proceder. Mientras el necio se pierde en su ira, el que no hace caso de la injuria es prudente. O sea, muchas veces, hermanos, es preferible que nosotros aceptemos la injuria, no la necedad, la injuria, porque estas personas se llenan de ira o de rencor, y muchas veces caen hasta en la ofensa. Es preferible recibirla, hermanos, pero ser prudentes. Porque la prudencia, hermanos, me hace respetar una verdad de la cual yo estoy plenamente convencido que proviene de la voluntad de Dios. Y si caigo en contienda con el necio, se manifiesta esto. Se salen de control, hermanos, y manifiestan su necesidad a través de la ira, de la pelea, de la ofensa y de muchas otras cosas. Entonces, si usted conoce a una persona que tenga esas características, la misma Biblia, hermanos, nos dice cómo debemos de actuar. El necio, hermanos, no ha podido o no ha aprendido a dominar su propio carácter. Expresa sus resentimientos como la ira y eso los alejan de Dios. Por eso el prudente, hermanos, exige, ejecuta o muestra un dominio propio y un respeto a Dios, que es lo más importante. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 24 y el versículo 29, la escritura dice y nos da otra recomendación. No digas cómo me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. O sea, ¿cuántas personas, hermanos, precisamente se salen de control por lo que la misma palabra de Dios nos está enseñando? Y aparte de manifestar un espíritu de ira, manifiestan un tipo de contienda que ya sobrepasa todo consejo divino porque se pierden. Por eso la escritura nos advierte y nos dice, no digas, como me hizo, así le haré. Eso es tener un sentimiento de venganza. O sea, me hizo, yo te hago. Me hizo, te lo voy a hacer más grande de lo que tú me lo hiciste. Entonces, si usted tiene ese tipo de pensamientos, yo le pregunto a usted, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el que usted pueda perdonar? ¿Dónde está la prudencia que usted debe de guardar? ¿Dónde está el conocimiento de lo que la palabra de Dios nos ha revelado para no caer en el consejo de la necedad? Por eso dice, no digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra.
O sea, la misma palabra de Dios, hermanos, nos hace ver que el cristiano jamás debe de actuar según sus defectos de carácter. Por eso nos tenemos que someter a la dirección de Dios. Por eso estamos escudriñando la palabra. Porque la misma palabra, hermanos, es la que nos va alimentando. El mismo conocimiento, y ya lo leímos, que el hombre sabio encubre su sabiduría, el conocimiento que Dios le revela. Porque nos va haciendo mejores personas, mejores hijos de Dios, mejores padres de familia, mejores hermanos en la fe, mejores ciudadanos. O sea, trae muchos beneficios el escuchar lo que la voz de Dios nos dice. Por eso nunca debemos de desear ni de pagar mal por mal. Nosotros debemos de pagar con otra moneda, con otro pensamiento, con otro sentimiento, pagando bien al mal que nos han hecho. Es lo que la Escritura nos enseña. En el libro de Proverbios, en el capítulo 20 y el versículo número 3, la Escritura dice, y son consejos, hermanos, que la palabra de Dios nos da. Honra es del hombre dejar la contienda. Amén. O sea, la honra a la que se está refiriendo es al respeto. El respeto que yo que tengo la verdad y que me considero hijo de Dios, es dejar la contienda. Por eso decíamos que cuando veamos al necio en su necedad, hermanos, es preferible buscar otro momento para que con una verdad se le muestre que está mal. Pero en el momento de una contienda, mejor nos separamos. Y eso nos honra delante de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente estamos respetando a Dios, pero también nos estamos respetando a nosotros mismos, porque no vamos a caer en una contienda, en un debate, que muchas veces va a traer, hermanos, desunión, va a traer una división entre las personas. Por eso la Escritura, lo estamos leyendo, la Escritura nos decía que no debemos de pagar mal por mal. Por eso la Escritura nos decía, no digas como me hizo, yo le haré. Y eso nos honra delante de Dios y nos honramos a nosotros mismos, o sea, nos respetamos. Dejar la contienda. Un cristiano, hermanos, se caracteriza por no ser una persona problemática, de pelea, por no ser una persona grosera. Porque si yo conozco de la verdad y digo ser cristiano, debo de seguir el ejemplo de Cristo. Por eso tenemos que hacer caso a lo que la Escritura nos está recomendando y lo que la misma Escritura nos está revelando. Mas todo insensato, o sea, necio, se envolverá en ella. Y es lo que le gusta. Porque el adversario es lo que busca, la confrontación, la pelea. ¿Y sabe cuál es la finalidad del adversario? Que peleen unos con otros, la división. Porque él sabe que si divide, es más fácil, hermanos, engañar. Una familia desunida, hermanos, trae problemas. Y esa familia desunida, ¿qué es lo que va a causar? Una sociedad desunida, una iglesia desunida. Porque esa es la meta del adversario, dividir para que él gane. Pero sin en cambio, hermanos, la Escritura nos enseña otra cosa. Hay que ser prudentes, hay que ser inteligentes, hay que ser verdaderamente hijos de Dios, haciendo lo que la misma palabra de Dios nos recomienda. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 13 y el versículo número 20, la Escritura dice, el que con sabios anda, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La gente, hermanos, se conoce
por las amistades con las que se juntan. Por eso dice que siempre debemos de buscar la sabiduría. Y como lo hemos dicho, un hombre sabio, hermanos, es aquel que tiene conocimiento. Un hombre sabio, hermanos, es el que muestra el conocimiento que tiene del temor de Dios en su propia vida, en su propio testimonio y en sus propias acciones. Un hombre cristiano, hermanos, debe ser prudente, debe ser sensato, debe ser inteligente. Y todo lo que mencionamos, hermanos, no es un idealismo. Todo lo que mencionamos, hermanos, es porque la Biblia lo recomienda. Por eso la Escritura nos decía que no debemos de caer en contienda, que no debemos de tener pensamientos de hacer mal por mal o de pagar mal por mal. Por eso decía, como me hiciste, yo te haré. O sea, la misma Biblia, hermanos, va a ir haciéndonos reflexionar para cambiar nuestro carácter. Y la invitación, hermanos, está en que hagamos caso a lo que está escrito, porque nosotros podemos comentar, podemos argumentar, pero si no estamos basados en un escrito es palabra de hombre. Entonces a lo que tenemos que hacer caso es a lo que está escrito. Y si la palabra de Dios me recomienda que yo me junte con gente que dé testimonio, con gente que tiene conocimiento de Dios y que lo muestra en su propia vida, entonces, hermanos, yo soy sabio, porque sé escoger mis amistades. Sus amistades, hermanos, van a hablar de quién es usted. O sea, ¿con quién se junta? ¿Con qué tipos de amistades usted se junta? ¿Qué tipos de negociaciones hace? ¿Realmente los que usted considera amigos tienen también el temor de Dios? ¿O viven conforme a los placeres del mundo? Y usted se junta de ellos siendo que usted es cristiano. Entonces ahí hay una incompetencia, ahí hay algo que no está en armonía. O sea, como un cristiano, hermanos, va a juntarse con gente que en lugar que lo edifican, lo perjudican. Es cierto, yo debo de convivir en el ambiente donde me desenvuelvo, en la escuela, en el trabajo, en el mismo hogar, pero tengo que dar testimonio de mi fe. Tengo que testificar, pero no me tengo que hacer parte del problema. Por eso la Escritura dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Por qué? Porque el necio, hermanos, puede influir tanto en alguien que no está cimentada en su propia fe que tenga, que hasta lo puede arrastrar. En lugar de que usted lo convierta a él, el necio lo puede convencer a usted. Hagamos caso, hermanos, de lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí en el Salmo número 1 y el versículo número 1, la Escritura dice, Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esto, hermanos, es seguir, es obedecer lo que Dios nos está diciendo, porque leíamos que el que anda con sabios, sabio será. Y aquí la Escritura lo confirma, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Por qué? Porque tuvo la sabiduría de escoger sus amistades o de escoger el camino el camino recto que Dios nos demanda y nos da una bienaventuranza. Bienaventurado, bendito o bendecido el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Cuántas veces, hermanos, por no rechazar una invitación que sabemos que nos va a perjudicar, muchos caen en la desobediencia y en ofender a Dios y en ofendernos a nosotros mismos? Pero si tenemos en mente todo lo que la Biblia
nos ministra, nos enseña, nos revela. Entonces, hermanos, tenemos una base cimentada en una verdad para poder decir no al pecado, para poder decir no a la tentación. La Escritura sigue diciendo, ni estuvo en camino de pecadores. Ni estuvo en camino de pecadores se refiere a que no conviví con gente que en lugar de edificarme me perjudica. Si yo tengo una amistad que su consejo es hacer lo que hace el mundo, más vale, hermanos, que la desechen. Y esto lo vemos, hermanos, en la misma juventud. Los jóvenes, cuando no son educados, o los niños en su propio hogar, siguen el consejo de lo que los demás le dicen. Ellos van a la escuela, ellos están en la calle, tienen sus actividades. Mientras el padre y la madre trabajan, los hijos están expuestos a la escuela. Y en la escuela, hermanos, hay todo tipo de consejos. Y si no tienen una educación cristiana cimentada, se pueden hasta perder. Por eso muchos padres se preguntan, mi hijo fuma, mi hijo toma, mi hijo va a lugares donde no debe de asistir, no me hace caso. ¿Cómo le va a hacer caso si usted, hermano, no le ha dado la atención debida? Porque no solamente es el hijo, sino es ver qué es lo que hace el hijo fuera de su hogar, ver con quién se junta, de qué hablan, de qué platican, qué modas está tomando y muchas otras cosas. Por eso la Escritura dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Es decir, no imita los malos ejemplos del mundo o que nos alejan de Dios. Por eso la misma palabra de Dios, hermanos, nos orienta, nos aconseja, nos exhorta, nos revela para ser buenos hijos de Dios, ya sea como padres o ya sea como hijos. Por eso hagamos caso, hermanos, a lo que la palabra de Dios nos revela. Y si la Biblia nos ha exhortado para seguir y para hacer y para actuar según el conocimiento que tengamos de la verdad, entonces podemos llamarnos hijos de Dios, podemos llamarnos cristianos, porque con mi ejemplo, con mi manera de comportarme, con la manera de tratar a los demás, o sea, yo muestro quién vive en mí. Y si Cristo vive en mí, hermanos, entonces le doy un rechazo a toda cosa contraria a la voluntad de Dios. Y una de ellas es de lo que estamos hablando, que la necedad siempre nos va a alejar de la verdad. Amén. Estamos llevando en este día la familia, estamos llevando el matrimonio, hermanos. La Biblia nos recomienda, hermanos, en Proverbios 24:4, que nunca respondamos, hermanos, a la necedad, al necio. No nos bajemos a ese nivel, hermanos. Muchas veces queremos confrontar la necedad con nuestras propias palabras, pero el Señor nos da la sabiduría. Seamos sabios, hermanos. La sabiduría viene de Dios. El consejo que pidamos al Señor viene de Él. Él nos recomienda que no respondamos ante el necio. Es tan importante, hermanos, siempre pedir dirección al Señor. Siempre pedir, hermano, su consejo divino. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de este santo registro que ahí nos muestra, hermanos, los pasos que debemos de dar. Nuestro hogar, nuestra familia tiene que estar edificado, hermanos, en la sabiduría divina, no en la necedad. Cuando se convive con el necio, hermanos, por mucho que quieras tú convencerlo, tus palabras no van a hacer nada. Tenemos que buscar la sabiduría. Si Dios nos dice, no respondas al necio, hagamos caso. No nos confrontemos más. Muchas de las peleas, de los disgustos entre matrimonios, entre familias, es que el necio desea hacer lo que él dice. Y si no se hace,
entra en ira y la casa se divide. Y qué triste, hermanos, convivir con un necio. Cuando tú le quieres hablar de la palabra de Dios, él está en su ignorancia y piensa que lo que él hace es correcto. Guardemos prudencia, guardemos silencio. Y no quiere decir que estés, hermano, apoyando esa necedad. Quiere decir que mientras el agua se baja, tendrás la bendición de pedir la dirección a Dios y el comportamiento que tengas te lo dará Dios. No usemos palabras ofensivas. No usamos gritos ni pleitos, hermanos, porque los niños, nuestros hijos, están viendo todo. Y se aprende de lo que vemos, de lo que hacemos. Estamos llevando, hermanos, el culto familiar. Para eso el Señor edifica la casa. Que nuestro hogar, hermano, esté cimentado en la roca, pero la roca es la sabiduría divina. Estamos llevando la necedad, aleja la verdad. Y sí, hermanos, cuando hay contiendas, cuando hay un necio, cuando hay una necedad, hermanos, decimos cómo salir adelante. Si no se escucha. Dios escucha y Dios ve el corazón, pero desea tu prudencia. Pidamos en este día, hermanos, que a través de la oración, a través de la dirección que el Señor nos dice, cómo comportarnos, cómo hablar, cómo tomar decisiones, todo viene de la mano de Dios, no del hombre. Sabiduría humana hay mucha, sabiduría de Dios una sola. Pidamos en este día, hermanos, que tu hogar y tu familia, si está pasando por ese espíritu necio, que el Señor derrumbe toda altivez y toda necedad. Para eso es la oración y para eso unirnos, hermano, como matrimonio. Esposos, esposas, pidamos la sabiduría de Dios y seamos prudentes en el hablar. No confrontemos. La necedad viene del enemigo. Por eso este día llevamos, hermanos, la familia, el matrimonio, y pidamos como padres ser sabios. Que Dios nos dé su sabiduría a través de la oración y a través de tener esa intimidad en su palabra. Aquí está el refugio y el consuelo que da Dios en su santo registro. No dejemos de orar, no dejemos de escuchar su voz. Sergio, estamos llevando la palabra de Dios, la necedad aleja la verdad. Así es. Amén. Cuando tenemos la verdad, hermanos, está claro, cuando tenemos la verdad y no la ponemos por obra o no la reflejamos en nuestra propia vida, entonces esa verdad, hermanos, es opacada. Es opacada por una necedad. Y esa necedad es la que nos aleja de Dios, es la que nos aleja de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Seguir el consejo bíblico. Aquí en el libro de Santiago, en el versículo 1, y en capítulo 1 y versículo 16, la Escritura, hermanos, nos da esta exhortación y nos la da con amor. Amados hermanos, nos las da con amor porque nos llama amados. Amados hermanos míos, no erréis. Es decir, tienes la verdad. Te dice ser cristiano. Entonces no te equivoques. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Quién va a ser el beneficiado? Uno mismo. Nosotros somos los primeros beneficiados por obedecer, por buscar la verdad, por caminar en los senderos que Dios me ha marcado. ¿Quién es el beneficiado? Usted mismo. Pero usted, hermanos, también va a beneficiar a los demás. Va a beneficiar a los que lo rodean, a su círculo familiar. Va a beneficiar con los que usted convive. Usted va a ser una bendición porque lo leíamos. Va a ser una bendición para los demás. Por eso la Escritura nos dice, no erréis. No erréis. Esa es la recomendación que la Escritura nos da. Y cuando nosotros
en nuestra propia sabiduría, nuestra propia conciencia actuamos de una manera que ofende a Dios, entonces es porque nos estamos alejando de Dios. Y la misma Biblia nos los advierte, que no estemos claudicando en dos pensamientos. Aquí vamos a tomar la experiencia de Josué con el pueblo de Dios. Cuando había sido liberado de la cautividad de Egipto, ¿cuál era la recomendación que él daba? Ahora pues, dice la Escritura, temed a Jehová. ¿Es usted cristiano? Tema a Jehová. Dios le ha revelado su verdad con la palabra, teme a Jehová, respétalo, hónralo y servirle con integridad. Un hombre íntegro, hermanos, es aquel que sobrepone sus intereses a los intereses de Dios. O sea, primero está Dios, es mi interés Dios, y ya después viene lo demás. Pero un hombre íntegro es aquel que respeta los intereses de Dios. Y en verdad, ¿cuál verdad? La verdad revelada. Amén. Y después nos hace la contraparte. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. O sea, cuando fueron liberados de la cautividad y en Egipto, y servid a Jehová. Nosotros estuvimos esclavizados en el pecado y hacíamos lo que el mundo hacía. Estaba envuelto en el pecado. Por eso nosotros teníamos una vida pecaminosa. Pero ahora que conozco de Dios, yo tengo que temer a Dios. Tengo que tener la integridad y servirle en verdad. Por eso dice, servid a Jehová. O sea, ya no sirvas al mundo, ni sigas sus corrientes, sino que sigue a Jehová. ¿Por qué? Porque le amas, porque le temes, porque lo conoces, porque aplicas la verdad que Él te ha revelado por la palabra. Y eso es ser un hombre íntegro. Entonces usted escoge ser un hombre íntegro o ser un hombre necio. El hombre necio sigue las influencias del mundo. Y el hombre íntegro obedece a Dios, ama a Dios y lo sirve. Por eso la misma palabra de Dios, hermanos, nos anima a perseverar, a buscar la dirección divina, a, a, a crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Y como lo hemos dicho, ese conocimiento, entre mayor crezca yo, espiritualmente, hermanos, se va a notar, se va a reflejar. Crezco en el conocimiento de Dios, crezco en mi vida espiritual. Crezco en el conocimiento de Dios, crece mi vida espiritual y doy frutos. ¿Cuáles frutos? Del Espíritu Santo. Por eso el hombre se transforma, por eso el hombre cambia su carácter, porque ha sido transformado por el conocimiento de Dios, creció espiritualmente y da frutos, frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, fe, paciencia, mansedumbre, templanza. Esas son las características, hermanos, de un verdadero hijo de Dios. Ahí es donde nosotros vamos a vencer los defectos de carácter, pero no por nosotros mismos, porque adquirimos el conocimiento de Dios. Por eso se insiste mucho en que dejemos y superemos y esforcémonos por dejar los defectos de carácter. En esta oportunidad estamos considerando la necedad que ocasiona otros defectos de carácter y otros sentimientos y emociones que el mismo hombre necio expresa, como lo hemos leído en la Biblia: ira, contienda, venganza, y todo eso nos aleja de Dios. Aquí en el libro de los Números, en el capítulo 23 y el versículo 19, para tener una plena certeza de en quién creemos y por qué debo de temer y servir a Dios, la misma palabra nos lo confirma. Dios no es hombre para que mienta. Amén. Todas las promesas que están escritas en este sagrado libro se cumplen, porque Dios las dio con su propia boca.
Y si Dios las promete, Dios las cumple. Por eso la Escritura dice, Dios no es hombre para que mienta. Todo lo que hemos leído, hermanos, con un escrito está, es para exhortarnos, es para conducirnos por un camino recto, es para bendecirnos y es para que nosotros mismos, hermanos, crezcamos y nos asemejemos, como la Escritura dice, a la plenitud de la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Esa es la finalidad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y luego pregunta y no hará. Habló y no le ejecutará. Esa es la confianza, hermanos, que nosotros ponemos en lo que la misma palabra de Dios nos dice. Ahora bien, si la necedad se opone a la verdad, ¿cómo se vence la necedad? Como Jesús lo dijo. Juan 8, 31, 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, los que habían aceptado el mensaje de Cristo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, y nos los dice a nosotros, que nos hemos convertido, porque hemos salido de las tinieblas a la luz, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. ¿Libres de qué? Del cautiverio del adversario. La misma palabra nos va a dar esa libertad. Aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 1, la Escritura nos exhorta a mantenernos firmes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y a esa libertad es a la que nos referimos cuando Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es la libertad en Cristo. Por eso dice la Escritura, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, firmes en la verdad, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, ya lo pasado, hermanos, quedó en el pasado. Pero ahora tengo que aprender a vivir en la libertad que Dios me dio. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia, porque Dios ya me liberó. Y el conocimiento de nuestro Señor a través de su palabra. Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, la honra y hasta el fin, el día y hasta el día de la eternidad. Amén. Y con ese amén, hermanos, cerramos esta pequeña reflexión. Hemos leído la Biblia nos ha alimentado. Amén. Y nuestra oración, como siempre, hermanos, es de que lo que hemos leído y lo que la Escritura nos ha revelado con un escrito caiga en nuestro corazón. Y si tenemos que hacer cambios en nuestra propia vida, hermanos, hagámoslo. Amén. Hagámosle caso a lo que está escrito. Y esa es nuestra oración. Amén. Que la palabra de Dios nos alimente, nos guíe, nos exhorte y nos haga crecer y cada día ser mejores hijos de Dios y mejores testimonios para el mundo. Amén. Vamos a consagrar el culto familiar y la meditación en las manos del Señor para que el Espíritu Santo dé la convicción en nuestros corazones. Padre amado, te damos gracias por habernos hablado. Rogamos humildemente que toques corazones y que pongas la convicción en el corazón de todos. Te ruego humildemente que tú bendigas el matrimonio, las familias, que a través que pongas, Señor, el deseo en el corazón de buscar la oración y el culto familiar, tú des un cerco protector en los hogares. Bendice a las familias, bendice a aquellos, Señor, que están pasando algún problema, Señor, inclina tu oído y escucha el ruego de sus corazones. Gracias, Padre amado, por haber oído esta humilde y sencilla oración que elevamos con fe. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor. Que Dios bendiga tu hogar, tu matrimonio y ese cerco protector está a través de doblar rodillas en el culto familiar. Bendiciones, amén.